Bienvenidos ya a nuestro programa en el que meditamos la palabra dominical y estamos en el segundo domingo del tiempo de Adviento. Y ciertamente son, como hemos indicado en el primer domingo de Adviento, el Adviento se divide en dos momentos importantes. Uno, en el que comienza el primer domingo de Adviento hasta el 16 de diciembre. Así que el 17 comienza la segunda parte del Adviento, considerando en la primera parte la última venida del Señor. Por eso es mucho más escatológico, planteando temas de lo que ha de acontecer al final de los tiempos. Sin embargo, la liturgia nos va a ir ofreciendo, temáticas que tienen que ver con el tiempo del Jesús histórico y al mismo tiempo las otras lecturas, concretamente la segunda lectura, irá iluminando la parte final, es decir, la segunda venida del Señor. Así que hacemos esta reflexión orientándonos según estos principios. Israel pues es un árbol que el Señor había plantado y después cultivado. Luego vinieron los enemigos, quienes armados de hoces y hachas les asestaron golpes sin piedad, reduciéndolo a un tronco despojado y desolado. Es la visión que tiene el texto de Isaías, quien va a anunciar que esa ha sido la historia, que las fuerzas del mal pues oprimen, nos quitan la luz y la respiración, nos convierten en ramas secas incapaces de dar frutos, pero no hay que perder la esperanza. Llegará el día, aseguran los profetas, en que Israel echará raíces, brotes y flores, y sus frutos cubrirán la tierra, como está en Isaías 27:6. Yo seré como rocío para Israel, dice el Señor, quien florecerá como azucena y arraigará como álamo, echará brotes y tendrá el esplendor del olivo y el aroma del Líbano. En Oseas 14:6-7. Nada es imposible pues para aquel que ha hecho florecer hasta el bastón seco de Aarón, tal como está en Números 17:23. Según las promesas del Señor, pues, de la raíz de Jesé, del tema de la primera lectura, ha surgido un árbol vigoroso. Este árbol vigoroso es la persona de Cristo, en el cual todos los pueblos serán injertados. De él saldrá la savia que mantendrá frondosos y que hará producir frutos abundantes a todo árbol plantado en el jardín de Dios. Así pues, no existen situaciones desesperadas para quien cree en el amor de Dios. Meditemos directamente ya el Evangelio, que nos plantea este acercamiento tanto del precursor que va preparando la llegada de Cristo y el mensaje de Jesucristo que viene ya inmediatamente. Estamos en Mateo 13, 1 al 12. Mateo 3, 1 al 12. En aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea, proclamando: arrepiéntanse, que está cerca el reino de los cielos. Este es a quien había anunciado el profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan llevaba un manto hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Acudían a él de Jerusalén, de toda Judea y de la región del Jordán, y se hacían bautizar en el río Jordán por él,
confesando sus pecados. Al ver que muchos fariseos y saduceos acudían que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha enseñado a escapar de la condena que llega? Muestren fruto de un sincero arrepentimiento y no piensen que basta con decir nuestro padre es Abraham, pues yo les digo que de estas piedras puede sacar Dios hijos para Abraham. El hacha ya está apoyada en la raíz del árbol. Árbol que no produzca frutos buenos será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua en señal de arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno con más autoridad que yo, y yo no soy digno de quitarle sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ya empuña la horquilla para limpiar su cosecha, reunirá el trigo en el granero y quemará la paja en un fuego que no se apaga. Hasta aquí pues nuestro texto de este domingo. Bien, en tiempos de Jesús se pensaba que Elías pues no había muerto, sino que había sido llevado al cielo para reaparecer pues un día. De hecho, el profeta Malaquías había anunciado: he aquí que yo envío mi mensajero a preparar el camino delante de mí. Yo les enviaré al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor grande y terrible. Eso está en Malaquías 3, 1 y 23. Cuando después de la Pascua los primeros cristianos se dieron cuenta que el día del Señor era aquel en que Jesús había traído la salvación, comprendieron también quién era Elías del que había hablado el profeta. Era el Bautista, encargado por Dios de preparar el pueblo para la venida del Mesías. Se acordaron también de lo que había dicho el Maestro. ¿Qué salieron a ver? ¿Qué salieron a contemplar en el desierto? Una caña sacudida por el viento, un hombre elegantemente vestido. Entonces, pues, ¿qué salieron a ver? ¿Un profeta? Les digo que sí, más que profeta. A este se refiere lo que está escrito: mira, yo envío por delante a mi mensajero para que te prepare el camino. Hasta Juan, todos los profetas y la ley eran profecía. Y si ustedes están dispuestos a aceptarlo, Él es Elías que debía venir. Son palabras de Jesús. Pero la pregunta es, ¿quién era Juan? Un personaje más bien enigmático. Un historiador de la época, Flavio Josefo, el famoso historiador de ese tiempo, lo presenta así. Dice él: era un hombre bueno que exhortaba a los hebreos a vivir una vida recta, a tratarse recíprocamente con justicia y a someterse con devoción a Dios, y les invitaba a hacerse bautizar. En verdad, Juan era de la idea de que la purificación para el perdón de los pecados purificaba solamente el cuerpo, si antes el alma no estaba purificada, gracias pues a una conducta recta. Eso está en las Antigüedades Judaicas 18, 5 y 2. En el Evangelio según San Mateo lo describe como un hombre austero. Su alimento era la simple comida pues de los habitantes del desierto. Su vestido era tosco. El cinto de cuero que distinguía pues a Elías, y el manto de pelo la divisa de los profetas, como está en Zacarías 13:4. Toda la persona del Bautista era denuncia y condena de la sociedad opulenta que entonces como ahora
apuntaba a lo efímero, a lo frívolo y a los falsos valores del lujo y de la ostentación. Su mensaje lo resume el evangelista con una simple frase: conviértanse porque el reino de Dios está cerca. Ya pone en labios de Juan las palabras mismas de Jesús que estarán mucho más adelante. Pero ya viene la frase metanoía, es decir, el cambio de mentalidad que está exigiendo el Bautista como preparación al encuentro con el Mesías. La esperanza en un futuro mejor era uno de los temas centrales del mensaje de los profetas. A diferencia de otros pueblos que colocaban la edad de oro en el pasado, Israel colocaba el reino de Dios en el futuro. Esperaba un mundo en el que el Señor haría triunfar la armonía y abundar la paz, un mundo donde las relaciones interpersonales se basarían en el amor, en la reconciliación con la naturaleza de los hombres entre sí y de los hombres con Dios. Los predicadores apocalípticos habían descrito la historia de la humanidad como una sucesión de reinos de bestias. Bestias surgidas del mar habían sido los grandes imperios de Babilonia, Media, Persia, Grecia, como está en Daniel capítulo 7. Eran tiempos difíciles, pero no había que perder el ánimo. El mundo antiguo tocaba a su fin y el alba de un mundo nuevo estaba a punto de aparecer. Los sufrimientos presentes no podían ser interpretados como signos de muerte, sino como el sufrimiento de un parto. Difícil, sí. Anunciaban el nacimiento de una nueva era. Siendo esta la esperanza del pueblo, es fácil intuir que la predicación del Bautista suscitara un enorme entusiasmo. Todos corrían a hacerse bautizar para ser los primeros en entrar en el reino de Dios. El bautismo con agua no era, sin embargo, suficiente. El Jordán no era una piscina de la que salían milagrosamente purificados de los pecados. Para disponerse a entrar en el reino era necesario convertirse, es decir, invertir el camino, cambiar de ruta, modificar completamente el modo de pensar y obrar. Por eso, cuando decían, no bastaba corregir alguno que otro comportamiento. Si era necesario ponerse en camino, como en un nuevo éxodo. Entonces el texto dice, iban hacia él desde Jerusalén. De aquí el pueblo de Israel ya estaba establecido en la tierra prometida, que abandonaba la propia condición de presunta libertad y regresaba al Jordán. Se creía libre, mas en realidad continuaba siendo esclavo de las propias convicciones religiosas, de la propia obstinación, de la falsa imagen de Dios, que se habían fabricado. Dice el texto, confesaban sus pecados, tomaban conciencia de vivir todavía en el exilio, de estar privados de libertad. Todos los años, en el segundo domingo de Adviento, la liturgia propone a los cristianos la predicación del Bautista, porque de la misma manera que entonces preparó el pueblo de Israel para la venida del Mesías, así hoy nos enseña a acoger al Señor que está viniendo. Hoy como entonces, el paso difícil a dar es comprender que es necesario salir de la tierra en la que nos hemos instalado,
salir de las falsas seguridades religiosas y teológicas que hemos construido y acoger la novedad de la palabra de Dios. No todos han respondido con solicitud a la invitación de Juan el Bautista. No todos están dispuestos a un radical cambio interior. Los fariseos y saduceos, a pesar de su curiosidad por la predicación del Bautista, resistían a cuestionarse, no se fiaban, preferían mantener sus certezas, pensaban estar a buenas con Dios por el hecho de ser hijos de Abraham. Esta falsa seguridad será denunciada después por un famoso dicho rabínico. Dice este dicho: como la vid se apoya en leños secos, así los israelitas se apoyan en los méritos de sus padres. Así pues, la recriminación con que el Bautista acoge a fariseos y saduceos es muy severa. Les dice raza de víboras. Los comparaba a serpientes que inyectan un veneno de muerte a quien inadvertidamente se acerca a ellas. Después pasa la amenaza al anuncio de las catástrofes a punto de caer sobre ellos. Corren el riesgo de ser cortados como un árbol que no da fruto y de ser quemados como paja. Sobre ellos se cierne la ira de Dios. Estamos frente a imágenes dramáticas que parecen desmentir el sueño de Isaías de la primera lectura. El tono es amenazador y nos sorprende en la boca del Bautista. Así se expresaban los predicadores de aquel tiempo, y este es el mensaje que aparece en este lenguaje frecuente en la Escritura. El precursor lo emplea para poner en guardia a quienes rechazan la invitación a la conversión. Se privan del encuentro del amor con Cristo que viene para introducirles en su gozo y en su paz. En el contexto del conjunto, el Evangelio, las palabras del precursor asumen un significado que va más allá de un sentido inmediato. Sucedió lo mismo a Caifás al anunciar sin darse cuenta una profecía en Juan 11, 45 al 51. Cuando hablaba de la ira divina, Juan no tenía las ideas claras de cómo se manifestaría esta ira. La ira de Dios es una imagen que aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y que no debe entenderse como una explosión de enfado de la persona ofendida. Es expresión más bien del amor de Dios. Arremete contra el mal y no contra quien lo hace. No quiere destruir al hombre, sino rescatarlo del pecado. De ahí la gran figura del hacha, que corta los árboles de raíz, tiene la misma función atribuida por Jesús a las tijeras que podan la vid y la liberan de ramas inútiles que la privan de la preciosa savia y la sofocan. Los árboles caídos y arrojados al fuego no son los hombres a quienes Dios ama siempre como hijos e hijas, sino las raíces del mal que están presentes en cada persona y en cada estructura y que deben ser destruidas para que no puedan ya más germinar. Los cortes son siempre dolorosos, pero aquellos realizados por Dios son providenciales. Crean las condiciones para que surjan nuevas ramas capaces de producir frutos abundantes. Al final, la horquilla u horca con la que el Señor realizará su juicio es una imagen viva. Describe el modo que Dios usa para evaluar las obras del hombre. En los tribunales humanos, los jueces toman en consideración solo los errores
y pronuncian la sentencia en base al mal cometido. De las buenas obras no se preocupan. En el juicio de Dios sucede exactamente lo contrario. Él, con la horquilla de su palabra, somete todo el hombre al soplo impetuoso de su divino espíritu, que avienta la paja y deja caer sobre el suelo solamente los preciosos granos, las obras de amor que pocas o muchas todos los humanos realizan. Estamos pues celebrando ya en este tiempo del Adviento la preparación a este encuentro espiritual con el Señor y con el deseo de el comienzo de un nuevo tiempo. Bueno, preparémonos ya con las lecturas de este domingo y vivamos ricamente este segundo domingo de Adviento. Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.